Hola, ¿quieres aprender a modelar un portallaves como este? Entonces acompáñame y te mostraré cómo lo hice. Lo primero, para esto vamos a necesitar referencias visuales del modelo de auto que queremos realizar. Se necesitan las vistas completamente desde el lateral, el frente, el reverso y la parte superior. Al no encontrar las necesarias en Internet, decidí generarlas con inteligencia artificial. Yo recomiendo Gemini, ofrece excelentes resultados con muy poco tiempo de espera y además permite varios intentos gratis. Para que la IA generara las imágenes lo más fieles posibles al modelo original, descargué 3 fotos del auto que quería diseñar, una en vista lo más lateral que encontré y 2 en perspectivas diagonales, desde el frente y desde la parte de atrás. También le aclaré exactamente el modelo específico que quería, en este caso un Volkswagen Polo Classic del 97. Para empezar, trabajé con la imagen lateral. Les doy un consejo para avanzar más rápido. Vamos a convertir esta imagen en un archivo SVG. Para esto, recomiendo abrir un chat nuevo, cargar la imagen generada y aclarar otra vez el modelo. Así evitamos que la inteligencia artificial intente editar sobre la imagen anterior, lo que podría dar malos resultados. En este nuevo chat, le vamos a pedir que genere la misma vista lateral, pero en forma de dibujo a líneas, aclarando entre paréntesis, con líneas delgadas y todas del mismo grosor. Además, debemos especificar que solo queremos el auto, sin suelo ni sombras. Mientras se genera la imagen, voy a guardar la que ya tengo en la carpeta que creé para el proyecto y así mantener todo organizado. Recomiendo hacer esto para que después sea más sencillo buscar los archivos desde el programa de modelado. Además, aprovecho para mostrarles cuáles fueron las imágenes que usé como referencia para la IA. Ya tenemos la imagen generada. Sin embargo, al analizarla de cerca, veo que tiene demasiados detalles, y eso nos va a complicar la conversión a SVG. Por lo que le pedí a la inteligencia artificial que simplifique las zonas con más líneas, como las ruedas, ventanas y faros. Además, le aclaré nuevamente que debe mantener el mismo grosor en toda la línea. Esta vez sí generó la imagen que esperaba, por lo que procedí a descargarla para poder convertirla en SVG. Para convertir esta imagen a SVG, fui a Google, busqué de PNG a SVG y entré a la primera opción, que es Convertio. Yo ya he probado las otras páginas, pero recomiendo esta porque es la que mejores resultados me ha dado. El link se encuentra en la descripción del video. En ella simplemente cargo la última imagen generada y le doy a convertir. Una vez que termine el proceso, le doy a descargar. Antes de pasar a Fusion 360, termino de generar la imagen frontal y luego la imagen superior. Para la imagen superior, evité que tomara referencias incorrectas de Internet y busqué coherencia en las medidas con las ya creadas. Por eso la subí, logrando que se basara en ellas y coincidan perfectamente en ancho y largo. Aquí se me olvidó, pero no hubiera estado de más recordarle el modelo del auto. Puede parecer repetitivo, pero la mayoría de las inteligencias artificiales suelen divagar si no les aclaras estas cosas de forma seguida. Les doy un consejo importante. No le den clic derecho a la imagen y a guardar como. Esto hace que se guarde en formato JPEG y pierda calidad. Denle directamente a la opción de descarga de Gemini. Por último, antes de crear la imagen posterior, quiero mostrarles la razón por la que anteriormente cambiamos de chat. Le pido que cree una vista desde abajo, sin darle más aclaraciones y sin cargar ninguna imagen. A lo que innecesariamente agrega un texto que dice vista inferior. Eso no es nada, pero el verdadero problema surge ahora, al pedirle que cree la vista posterior. Superpuso esta imagen a la creada anteriormente por no hacer las aclaraciones necesarias. Es por esto que prefiero empezar en un chat nuevo. Le cargo las imágenes que ya creé y 2 de las referencias originales, aclarándole otra vez el modelo del auto y el grosor de la línea, generando así la imagen que quería. Ahora que tengo todo lo necesario, puedo pasar a Fusion. Lo primero que voy a hacer antes de cargar las imágenes es crear una referencia del tamaño que quiero para el modelo. Como va a ser para impresión 3D, lo haré de unos 15 centímetros para asegurarme de que entre en la cama de la impresora. Otra cosa que voy a hacer es cambiar el entorno. Esto lo aconsejo si planean trabajar por mucho tiempo o simplemente por comodidad visual. Para hacerlo, van al icono del televisor y luego a la opción de entorno. Ahí tienen varias opciones para elegir. Yo suelo variar entre el fondo gris oscuro y el azul si quiero un contraste distinto. Luego, ahora sí, cargo el SVG que creé y me aseguro de que coincida con la línea de referencia que hice al principio. Además, importo la primera foto a color buscando que coincida lo máximo posible con el SVG. Uso esta referencia porque más adelante me ayuda a comprobar si la volumetría es correcta gracias a las luces y sombras.
Ahora, como podrán ver, el SVG ya me permite extruirlo. Al crear los trazos alrededor de las líneas del dibujo, quedan separadas por un borde fino las distintas piezas, como las puertas, ruedas, ventanas y la carrocería. Esto, al momento de imprimirlo en 3D, hace que el modelo no se vea como una sola pieza sólida, sino que se pueda apreciar el detalle de cada parte por separado. Yo lo olvidé y lo tuve que hacer más adelante, pero ustedes deberían hacerlo ahora mismo. Borren las líneas que estén de más y cierren correctamente algunos bordes que se vean raros. Un consejo para esta parte en Fusion. Si seleccionan arrastrando de derecha a izquierda, se marcará cualquier línea que toquen. En cambio, si lo hacen de izquierda a derecha, solo se seleccionarán las líneas que queden por completo dentro del área. Hacerlo de esta manera ayuda a evitar que, por accidente, borremos líneas que apenas rozan el cuadro de selección. Otro truco, si hacen doble clic en una línea, se hará una selección en cadena, marcando todo ese trazo continuo. Y por último, si van haciendo clic mientras mantienen presionada la tecla Shift, podrán realizar selecciones múltiples de forma muy sencilla. Una vez que tengan esa parte hecha, no como yo, jajaja, se debe extruir el SVG completo hacia atrás. Esto lo hacemos para crear una pared base que sirva como apoyo a las demás piezas que se crearán por separado. Además, esta estructura nos va a servir más adelante para agregar el mecanismo de apertura del capó. El grosor que yo recomiendo es de unos 35 milímetros. Ahora voy a importar como plantilla la vista frontal. Para esto, creo un plano de construcción y lo posiciono en el punto más extremo del capó del SVG. Y ahora sí, importo el PNG sobre la construcción que creé. Busco que las alturas máximas y mínimas coincidan entre ambas imágenes. Aquí hubiese sido bueno crear otra referencia siguiendo la altura de la imagen lateral. Una vez que tiene el tamaño que quiero, muevo la imagen un poco. Hago esto porque no quiero modelar la mitad del auto, sino aproximadamente un cuarto. De esta forma, gastaremos menos filamento y se imprimirá más rápido, además de que visualmente no cambiaría mucho. Ahora vamos a empezar con la extrusión hacia adelante. Vamos a seleccionar las ruedas y las vamos a extruir hasta donde nos indique la vista frontal. A las partes internas les damos un poco menos de extrusión, para así poder agregar más detalles después. Esto será la estructura donde se sostendrán las demás piezas, pero por ahora la ocultaré de la vista para evitar afectarla. Ahora voy a crear otro plano de construcción desde la vista inferior hacia la altura máxima del techo, sin contar la antena. Y sobre este plano voy a colocar la vista superior. Otra vez busco que cuadre en su largo y en su ancho con las otras dos imágenes. Selecciono y empiezo a extruir parte de la carrocería, nuevamente siguiendo las referencias de las distintas vistas. Hago lo mismo con los faros. Puedo ocultar el resto de los cuerpos para así no confundirme. Voy a empezar con las extrusiones que le dan los ángulos que debería tener. Para esto, haré un boceto con la línea curva siguiendo la imagen de plantilla frontal, tratando de ser lo más prolijo posible. Luego, alrededor de este boceto crearé una caja para poder extruirla, pero no con la operación de unir, sino de cortar, y así darle a los cuerpos la forma que deben tener. Para esto, los cuerpos que planeo cortar deben tener la visibilidad encendida. Podemos apreciar en los reflejos que el corte ha quedado bien. Voy a agregar la vista posterior, tal como hice con las demás vistas. Veo que quedó un poco más ancha que la vista frontal, pero al hacer coincidir los laterales coinciden bien, así que no importa. Voy a extruir otras dos partes de la carrocería, ahora de la parte de atrás, y para luego cortarlas voy a usar la vista posterior para guiarme al momento de crear el boceto de corte. Ups, creé la caja demasiado chica. Bueno, no importa, porque si vuelvo en la línea de tiempo y edito el tamaño en el boceto original, al regresar adelante la extrusión se habrá corregido bien. Ahora voy a hacer lo mismo desde la vista superior. Creo el boceto, lo extruyo y lo corto. Recuerden solo tener encendida la carrocería. La estructura con ruedas siempre manténganla oculta y enciéndanla solo para ver cómo va quedando. Para el paragolpes trasero se debe seguir un contorno más externo, por lo que tendrá su boceto aparte.
Y vamos a comparar cómo va quedando con la imagen a color, analizando sus luces y sombras. Por lo que se ve, va muy bien. Hacemos el corte superior de la parte de adelante. Y chequeamos nuevamente. La vista de renderizado ayuda a tener una mejor visión del modelo. Así vamos a ir con cada parte del auto hasta terminar de extruir todas las caras. No va nada mal. Aprovecho para aclarar que el capó tiene que ser una pieza independiente. Si les quedó unida al resto de la carrocería, pueden solucionarlo con un boceto desde la vista lateral. Algo así es lo que deben hacer. Dibujan un bucle que envuelva la línea de separación del capó para luego realizar la extrusión en corte y separarlo del resto de la carrocería. Yo lo hago a modo de ejemplo, porque a mí ya me salió por separado. Ahora queda agregarle los detalles y los faros. En los bordes filosos o uniones profundas, intento corregirlas con la función de empalme. Es cuestión de probar con distintos radios y distintos bordes hasta dar en el blanco. Aún así, esto es por detallista, ya que en la impresión no presentará gran diferencia. Aquí podemos ver otra ventaja de trabajar con el auto por partes, ya que nos permite cortar el faro sin alterar ninguna otra pieza. Una vez hecha toda la carrocería, vamos a unirla a la estructura de la base. Para esto, seleccionamos todas las caras traseras menos la del capó y las extruimos con la función de unión. Recordemos encender el cuerpo de la base. Al estar en contacto con las piezas base, todas, excepto el capó, se fusionarán por completo. Ahora voy a eliminar la zona del capó de la estructura base. Y voy a extruir el capó para que llegue al fondo. Al notar que se fusionaron las piezas, haré una revisión para ver dónde está el problema. Es una esquina la que choca. Voy a intentar arreglarlo con la función empalme. Ahora sí, empezaré el mecanismo, que es bastante simple. Haré un boceto sobre la pared del capó para diseñar la sección que funcionará como eje y palanca. Al medirlo, veo que tiene 3.4 milímetros. Es una medida muy chica, así que necesita más espacio. Le empiezo a dar más altura, pero evito irme muy adelante para que cuando el capó abra no se vea raro. Lo mido. Con 8 milímetros me gusta más cómo queda, así que busco una aproximación de dónde va a estar ubicado el eje. 6 milímetros de diámetro le doy al eje hembra. Sobre el segundo eje hembra va a ir sostenido el gancho, por lo que ese será su punto medio. Como va a haber otros 2 ganchos más, tomo medidas para que queden a una misma distancia, pero sin estar muy apretados entre sí. Teniendo una aproximación de las medidas y de dónde va a estar ubicado cada eje, ahora me encargo de emprolijar el boceto. Rehago los ejes más hacia adelante, cuidando que el gancho del mecanismo no termine quedando muy al centro. Entre centros de eje y eje, cuido que haya 10 milímetros de distancia.
Y con la herramienta de círculo, me encargo de terminar de emprolijar el boceto. En la misma capa de boceto, comienzo a dibujar la muesca que permitirá que el gancho se apoye entre la pared y el auto, quedando sujeto en su posición. Seleccionamos este boceto y realizamos una extrusión de 5 milímetros en corte, asegurándonos de que la operación afecte únicamente al cuerpo del auto. Como verán, comenzaron a aparecer las divisiones de las demás piezas. Lo correcto es cubrir estas divisiones con, al menos, 1 milímetro de extrusión. Para hacerlo, creamos un boceto sobre una de las nuevas caras que se generaron. Luego, con la opción Proyectar, seleccionamos el resto de las caras. Por último, utilizando la herramienta Línea, cerramos las secciones para poder seleccionarlas y extruirlas, dejando la superficie completamente plana. Con el capó visible, del mismo boceto tomamos la parte que servirá como eje y la extruimos, cuidando que se una únicamente al capó. Al observar la pieza de cerca en relación con el auto, noto que hay una esquina debajo del centro del eje que podría impedir el giro de la pieza. Por eso, creo un boceto y realizo una extrusión en corte para generar ese redondeo. Utilizando la pared del auto, creo un boceto para generar el primero de los ejes macho. Para ello, dibujo una circunferencia de 5 milímetros en el centro del eje, dejando una tolerancia de 1 milímetro entre ambos ejes. Y la extruimos hasta alcanzar el borde del capó. Presionando la tecla M y utilizando la opción Girar, tomando como eje el que acabamos de crear, podemos hacer una prueba de cómo se abrirá el capó. Tras esta prueba, me di cuenta de que esta esquina iba a interferir con el movimiento. Por eso, mediante un boceto y una extrusión en corte, me encargué de redondearla. Ahora, 1000 disculpas, pero los siguientes pasos no se grabaron. Por eso los iré explicando mientras los muestro a través de la línea de tiempo. Lo primero que hice fue una extrusión en corte de la muesca sobre el eje, para que el gancho pueda entrar entre el capó y la pared. Lo segundo fue crear el gancho, al que le di un ancho de 8 milímetros y una altura de 48 milímetros. Para eso tomé el boceto que ven en pantalla y lo extruí hacia atrás hasta la base del capó. Luego, creé el eje macho de 5 milímetros del gancho y lo extruí hacia adelante hasta el límite del capó. Después, dejando una pequeña separación con el capó, extruí la pared hacia adelante hasta alcanzar el límite de la pared del auto. Luego, creé un nuevo boceto y extruí la forma que pueden ver en pantalla. Por último, le agregué ese pequeño gancho y algunos redondeos. Una vez terminado el gancho, lo seleccioné, lo copié con Control C y lo pegué con Control V. Luego lo moví y repetí este proceso una vez más, hasta obtener un total de 3 ganchos, siempre procurando que quedaran a la misma distancia entre sí. Por último, fusioné estos dos últimos al cuerpo del auto utilizando la opción Combinar. Otra modificación que hice fue extender la pared que rodea las ruedas, llevándola un poco más hacia adelante. Ahora les voy a mostrar cómo hice el encastre y la traba que permiten que todo se sostenga en la pared. Primero, hice un boceto sobre la pared del auto. Luego, dibujé un rectángulo de 30 por 16 milímetros ubicado en la parte central, aunque ligeramente más abajo. Luego, lo extruí unos 6 milímetros. Y, con un boceto y una extrusión de 1 milímetro más, cubrí la línea de división que quedó descubierta. También tapé las divisiones de la pared inferior. Y en la pared superior, dibujé un rectángulo de 3 milímetros. Luego, lo extruí 15 milímetros hacia arriba para crear el encastre. En la pared de atrás, creé otro boceto con un rectángulo centrado respecto al anterior, de 12 milímetros de ancho y 15 milímetros de alto. Luego, lo extruí hasta la pared del fondo. Y también tapé las divisiones de la pared del fondo. Para la pieza que se encastra y va sostenida a la pared, tomé como base la pared del fondo. En el centro, dibujé un rectángulo de 28,5 milímetros por 14,5 milímetros, con un círculo de 5 milímetros de diámetro. Luego, lo extruí 2,5 milímetros. Después le agregué un chaflán de 5 por 2,5 milímetros para alojar la cabeza del tornillo. Agregué algunos redondeos y a partir de acá continúo con la grabación. Miren, así sería el funcionamiento.
Primero se encastra y luego se desliza hasta su posición final. Por último, para la pieza que va en la pared, dibujo un rectángulo de 6,5 por 11,5 milímetros y lo extruyo 3,6 milímetros. De esta forma, me aseguro de que quede lo suficientemente separado de la pared para que el auto pueda encastrar, pero sin que quede flojo. Aún así, recomiendo colocar una arandela entre la pared y el encastre. Si no tienen una, pueden modelarla. Con un espesor de 1,5 milímetros será suficiente. Antes de exportar las partes como STL, voy a agregar algunas correcciones y detalles más. Para el diseño de la llanta de las ruedas, puedo darles un consejo. Aprovechando que se trata de un patrón circular, podemos dibujar solo una de las secciones. Luego, con la herramienta patrón circular, la repetimos alrededor del plato, obteniendo la misma cantidad de elementos y una distribución armoniosa. También podemos aprovechar y copiar el boceto de una rueda con control C y control V, para luego moverlo hasta la otra rueda. Ahora vamos a guardar las partes como STL, pero antes vamos a nombrar los cuerpos para evitar confusiones. Para guardarlos, simplemente seleccionamos el cuerpo en la barra de cuerpos, hacemos clic derecho y elegimos la opción Guardar como malla. Luego, seleccionamos dónde queremos guardarlo. En mi caso, lo guardaré en la carpeta del proyecto. Repetimos este mismo proceso con todas las piezas. Una vez hecho esto, abrimos el programa que utilizaremos para configurar la impresión. Yo utilizo Prusa Slicer, ya que es bastante intuitivo y además es gratuito. Imprimiré el llavero en 3 grupos, el auto con el acople, el capó por una parte y el gancho por otra. El programa me solicita algunos arreglos en el cuerpo del auto, así que los acepto y espero unos segundos. Al auto y al acople les doy un espesor de 3 perímetros en las paredes y de 4 capas arriba y abajo. Como soporte, utilizo la opción de soporte orgánico en árbol, con una distancia Z de 0,18 milímetros. Voy a dibujar algunos soportes en las partes que no tienen apoyo. Procedo a guardar el archivo en la tarjeta SD. Ahora sigo con el capó. El capó debe ser una pieza más pesada, por eso lo imprimo por separado. Para darle más peso, le asigno 5 perímetros, 4 capas superiores e inferiores y un relleno del 90%. Le dibujo los soportes, genero el archivo y lo guardo. Por último, imprimo el gancho mirando hacia arriba para asegurarme de que el agujero del eje salga perfecto. A esta pieza le doy un relleno del 5%, 3 perímetros y 3 capas superiores e inferiores, para que sea más liviana. También le dibujo los soportes, genero el archivo y lo guardo. Y eso sería todo. Ahora solo queda esperar a que la impresora haga su trabajo y probar el resultado en la pared. Pero para que puedan hacerse una idea del resultado, les dejo este otro portallaves que hice, inspirado en un Fiat 147.